Bendiciones, les saluda el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero. Acá en Costa Rica estamos situados en la bella ciudad de Alajuela Centro y es una gran bendición saludarle y bendecirle a usted a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes el tema las casas de paz y el rol importante de las mujeres. Quiero leer para ustedes en Hechos capítulo 2, verso 42 al verso 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Así que quiero hablar un momento sobre el desempeño de las mujeres. La acción misionera, la mujer en las primeras comunidades cristianas fue importante y aún lo es en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la acción misionera de la iglesia primitiva en general, nos referimos a Pedro y a Pablo, a quienes la iglesia los ha considerado los apóstoles que fundamentalmente propagaron el evangelio, poniendo en un segundo plano la acción femenina en la propagación del evangelio. Y encargándoles esta misión también a ellas de predicar el evangelio salvador de Jesucristo. La presencia femenina en la misión encomendada por Cristo no se reduce a la simple tarea de colaboradora, sino que ella toma un papel de responsabilidad de dirección de las comunidades cristianas. En el libro de los Hechos, cuando inició, es evidente que las mujeres en el Nuevo Testamento desarrollaron un papel evangelizador activo y muy importante, participando directa y comprometidamente en la obra de evangelismo, en la obra evangelizadora en el libro de los Hechos. En este sentido, pretendemos identificar hoy mujeres que fueron audaces evangelizadoras y responsables de las comunidades cristianas en tiempos de la iglesia del libro de los Hechos, cuando la iglesia empezó a desarrollarse. Así que hoy quiero hablar de tres mujeres. Número 1, de Priscila. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 16, verso 19, Romanos capítulo 16, verso 3 al verso 5. Quiero también hablar de Febe. Eso está en Romanos capítulo 16, verso 1 al 2, y de Junia, Romanos 16, 7. Y un resumen de otras mujeres más del Nuevo Testamento que fueron muy importantes a la hora de llevar el evangelio. Así que quiero iniciar con la número 1, con Priscila. Eso está en 1 Corintios capítulo 16, verso 19, Romanos capítulo 16, verso 3 al verso 5. Priscila era una mujer judía, helenista, seguidora de Jesús de Nazaret. Junto a su esposo Aquila, tenían el oficio de constructores de tiendas, así como también lo hacía el apóstol Pablo. Esta pareja de esposos, esta pareja matrimonial, había sufrido la expulsión de los judíos de Roma, decretada por el emperador Claudio. Eso está en Hechos capítulo 18, verso 1 al 2. Posteriormente, la presencia de Priscila y Aquila se hace evidente junto a Pablo, al cual acompañaron en su viaje de vuelta a Éfeso. Eso lo dice Hechos capítulo 18, versos 18 al 19, donde separadamente anuncian el evangelio. A ella y a su esposo se le atribuye la formación de Apolo, un judío elocuente que dominaba las escrituras y que había sido instruido en el camino del Señor y anunciaba a Jesús en las sinagogas. Eso lo dice Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. En 1 Corintios capítulo 16, verso 19, Priscila es reconocida como responsable de la comunidad cristiana de Éfeso, cuya responsabilidad
compartía con Aquila y era importante y conocía dirigente de la iglesia. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 3 al 5, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 19 y Hechos capítulo 18, verso 18. Los esposos, esta pareja matrimonial, formaban una comunidad cristiana en Roma. Pablo, en su carta dirigida a la comunidad romana, manifiesta el sentido de la fidelidad que dieron Priscila y Aquila. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida se jugaron la suya. Y no solo tengo que agradecerlo yo, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. La iglesia que se reúne en su casa. ¿Cuál casa? En la casa de Priscila y Aquila. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 3 al 5. Esta pareja era una pareja pastoral que estaban pastoreando en su casa. El hecho de que los cristianos se reunieran en casas privadas hizo que la mujer actuara como anfitriona en las reuniones, ejerciendo gran influencia sobre el clima espiritual de la comunidad. Recordemos que los primeros edificios donde ya empezó a aglomerarse las personas para congregarse fueron construidos después del año 300 de Cristo, pero antes de eso, la iglesia en el libro de los Hechos inició en una casa, estaban en el aposento alto, en una segunda planta, en un segundo piso, y ahí estaban los 120 y vino el Espíritu Santo sobre ellos. El mover de Dios, la iglesia inició en una casa, y aquí vemos mujeres que ayudaron a llevar el evangelio, como esta mujer. Número 2, Febe, la diaconisa de la iglesia de Cencreas. Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. Pablo no tiene reparos en reconocer la autoridad del apostolado de las mujeres. En este caso lo hace con Febe, la diaconisa o presidenta de la iglesia de Cencreas. Dice Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. Os recomiendo a vuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, recibirla en el Señor de una manera digna de los santos y asistirla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. El servicio como diaconista o diácono de la iglesia de Cencreas implicaba un oficio eclesial de misionera y de enseñar. Febe, por su cargo de diaconisa, asumió el rol de emisaria entre las comunidades cristianas y con el respaldo de su autoridad favoreció a Pablo para lograr una aceptación en la iglesia de Roma y llevar adelante su proyecto misionero a España. Eso lo dice Romanos capítulo 15, verso 22 al verso 24. Quiero hablar número 3 sobre Junia, insigne apóstol. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 7. Junia es otra figura femenina que expresa la relevante responsabilidad que las mujeres tuvieron en la excepción del evangelio ante la dificultad de comprender que una mujer fuera designada como apóstol. Actualmente los comentaristas bíblicos en general indican que Junia es un nombre femenino, no es masculino, no se está refiriendo a un hombre, sino a una mujer. En la carta a la comunidad de los romanos, Pablo envía saludos a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, insignes entre los apóstoles y cristianos incluso antes que yo. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 7. Andrónico y Junia eran familiares de Pablo, del apóstol Pablo. Es decir, judíos helenistas de la diáspora en Roma y compañeros de prisión, conversos cristianos que sufrían junto a Pablo las consecuencias de su fe por Jesucristo. Tanto Junia como Andrónico se les conocía como apóstoles y pertenecían al grupo de apóstoles mayor que el de los 12. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Tal vez hay personas que cuestionen y digan que no vieron apóstoles. La escritura dice que para ser apóstoles, los apóstoles del Cordero, quiero enfatizar, tenían que ver a Jesús resucitado, haber estado con él en sus enseñanzas y haber estado en la muerte y resurrección de él. Lo primero que
persona que fue a la tumba fue una mujer. Entonces, los apóstoles, los 12 apóstoles, no fueron los únicos en entrar al apostolado. Las mujeres también entraron como apóstoles. Ahora, la palabra apóstol significa enviado a hacer algo específico de parte de Dios. Estas mujeres iban a predicar el evangelio. Hoy en día hay muchas controversias, mucho machismo. Agarran un texto fuera de contexto para su propio pretexto, sacándole del contexto general. ¿Cuál es el contexto general? Que delante de Dios no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Todos somos iguales a la hora de predicar el evangelio. Todos somos iguales a la hora de ser salvos por Jesucristo. Así que Dios usa poderosamente a las mujeres. Así que quiero seguir enfatizando que Pablo manifiesta, incluso antes que yo, está hablando de esta poderosa mujer, es decir, del año 33, fecha de su conversión, y que podría ser que Junia, junto a Andrónico, fuese una de las mujeres que estaban en la comunidad de discípulos que recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, verso 14, y anunciaban el Evangelio asumiendo sus consecuencias. Número 4. Otras mujeres misioneras. Quiero dar un pequeño énfasis en esto. Las fuentes del movimiento misionero del primer siglo son fundamentales. Las cartas de Pablo y el libro de los Hechos de Lucas. Las cartas paulinas fueron escritas entre los años 51 y los Hechos en la última década del siglo I. Estas fuentes, ¿qué información histórica nos proporcionan sobre la participación de las mujeres en los orígenes del movimiento misionero? Sí, la Biblia enfatiza en el Nuevo Testamento la participación de las mujeres. En las cartas de Pablo, las referencias a nombres y títulos de responsabilidades femeninas son escasas, aunque según los investigadores actuales, las mujeres en la iglesia primitiva eran numerosas y participaban activamente en la misión de llevar el Evangelio Salvador de Jesucristo. Esta protección y participación femenina al servicio del Evangelio no pudo ser totalmente omitida, por lo que Pablo reconoce en sus cartas este compromiso misionero de las mujeres. Incluso antes, independiente de él, Romanos capítulo 16, verso 7, él está diciendo que las mujeres estaban antes de Pablo llevando el Evangelio. Las cartas paulinas mencionan a diversas mujeres como colaboradoras de Pablo, pero dichas mujeres no eran ni ayudantes ni asistentes, sino trabajaban con él en pie de igualdad, llevando el Evangelio Salvador de Jesucristo. Eso lo dice Filipenses capítulo 4, verso 2 al 3. Le voy a dar unos ejemplos. María, que tanto se ha fatigado por vosotros. Eso lo dice Romanos 16, verso 6. Trifena o Trifosa, que han trabajado con afán como auténticas cristianas. La querida Persida, que también ha trabajado con afán como auténtica cristiana. Eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 12. La madre de Rufo, eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 13. Pablo está haciendo mención de estas mujeres, que ellas llevaban el evangelio y de alguna forma ellas tenían influencia en la comunidad para seguir llevando el evangelio. La hermana Julia de Nereo, eso lo dice Romanos 16, verso 15. Evodia y Síndice, que se batieron conmigo por el evangelio. Filipenses capítulo 4, verso 2 al 3 lo dice. Apia, la hermana Filimón, capítulo 1, verso 2. Todas ellas desempeñaron un papel activo en la actividad misionera. Mencionan a la hermana Chloe. Pablo además hace mención a mujeres responsables de la conducción de las primeras comunidades cristianas, como Chloe, probablemente como una acomodada comerciante cristiana de Corinto y responsable de una iglesia doméstica, o sea, en casa. Pablo dice: os digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que hay discordias entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 1, verso 11. También Pablo menciona a Ninfa. Dice:
Saludad a los hermanos del Laodicea y a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Eso lo dice Colosenses capítulo 4, verso 15. Posteriormente, los Hechos de los Apóstoles, escritos de un periodo que comprendía la segunda generación de las comunidades cristianas, menciona a algunas mujeres como responsables y discípulas de la evangelización. Entre ellas están Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira. Hechos capítulo 16, verso 14, que según comentaristas fue el primer hogar europeo de evangelización donde se llevó el evangelio. Tabita, discípula, y Damaris, intelectual y cristiana. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Hechos capítulo 17, verso 33 al verso 34. Entonces, a modo de conclusión, todas las mujeres y los hombres de la iglesia de los Hechos, desde sus inicios de la iglesia pentecostal que fue esparcida en diferentes partes del mundo, formaron una red de congregaciones, iglesias en casas, donde quieran que fueran. Todas trabajaban en evangelizar como un solo cuerpo, como una sola familia, junto a los hombres. En general, predicaban. Hoy en día hay mucho machismo sobre esto. Hay personas que dicen que la mujer no puede liderar, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede tener algún cargo en la iglesia. Bueno, yo quiero decirle que la Biblia menciona que la iglesia es este cuerpo. Es usted y soy yo. Somos el grupo de personas humanas que nos reunimos para bendecir y alabar el nombre del Señor. La iglesia no es una estructura, no es un edificio grande, no es un edificio pequeño. Eso no es la iglesia somos nosotros. Y los ejemplos que le he dado, las citas bíblicas que le he leído, mencionan que ellos hacían iglesia en una casa y que también las mujeres estaban a cargo de pastorear, de evangelizar y ganar las personas para Jesucristo. Así que toda idea de que algún hombre diga, mire, es que Dios solo a mí me habla y a mi esposa no, Dios me usa a mí y a mi esposa no, yo tengo ministerio y mi esposa no, yo tengo dones y mi esposa no, eso es machismo. Quiero decirle que una mujer es muy importante delante de Dios. De tal manera amó Dios a las mujeres también, que dio a su hijo. Juan 3:16. Y las mujeres han creído y aman al Señor, y hemos visto mujeres en la historia del cristianismo y mujeres actuales de Dios que son excelentes ministras de Dios, que Dios las usa impresionantemente. Y si fuera todo lo contrario, si Dios fuese un Dios machista, Dios no estaría usando a las mujeres, y tampoco creo que Dios estaría usándolo a usted ni a mí por machistas. Quiero decirle, para darle una conclusión, que Dios usa a las mujeres. Así que permítele a su esposa, permítele a su hermana, permítele a su mamá, que ellas glorifiquen y compartan la palabra en la casa, que se integren a la iglesia y puedan participar. Al fin y al cabo, esto no es un liderazgo de que yo mando más que la mujer o la mujer va a mandar más que el hombre. Lo que Dios está haciendo es algo en familia, hombre y mujer juntos, para salvar al perdido. Y la mujer tiene mucha facilidad para llevar el evangelio. Así que con esto termino. 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, 1 Corintios 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano,
no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en vosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia del cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que usted como cristiana y como cristiano nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, tiene la responsabilidad usted de tener una casa de paz, como lo hicieron en el libro de los Hechos. En sus casas se reunían, tenían la iglesia y evangelizaban y expandían el evangelio. Usted debe tener un lugar donde usted va a pastorear su familia, y toda su familia va a participar en diferentes áreas para adorar y bendecir al Señor Jesús en su hogar. Haga reuniones online, mi hermana, e invite a sus amistades a participar de la reunión. Volvamos al libro de los Hechos y busquemos al Señor en nuestros hogares. Hágalo en estos días. Ahora, quiero orar por usted. Tal vez usted diga, me siento mal. Entonces yo quiero que usted ore conmigo y diga, Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón si me he dejado manipular, influenciar por el enemigo. Señor, yo sé que usted me ha llamado a llevar tu palabra. Reprendo toda intimidación del enemigo y hoy me levanto como tu hija para llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna a los necesitados. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y Padre, te doy gracias porque hoy, a través del arrepentimiento, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, recibo el perdón tuyo y hoy me levanto para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecerle a usted, mi hermano, agradecerle a usted, mi hermana, por abrir su casa y llevarle el Evangelio Salvador de Jesucristo a otras personas, y usar su hogar, usar su matrimonio, usar su vida, usted, mi hermana, usted, mi hermano, usar su vida y la de sus hijos para glorificar el nombre del Señor en su casa. De mi parte, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y queremos que usted nos mande un comentario, nos escriba al número de WhatsApp 8620-2121 y me comente, me diga, pastor, yo quiero abrir una casa de paz en mi casa, quiero tener una célula en mi casa, ¿cómo podemos hacerla online y poder bendecir a otros? Y después, cuando regresemos de cuarentena, ya hacemos la célula presencial, la casa de paz, y poder bendecir al Señor con mi familia y otras personas más. Contáctese conmigo escribiéndome ahí al Messenger y con gusto nos comunicaremos con usted para que usted pueda compartir la palabra una vez a la semana en su casa. Y por lo demás, aquí estamos en Alajuela Centro para servirle, para bendecirle, ayudarle a usted y a toda su familia en el nombre precioso de Jesús. Si usted hizo esta oración, comuníquese con nosotros y queremos darle material para que
su fe siga creyendo en Jesús. Y de nuestra parte, muchísimas gracias. Les amamos, les estamos esperando muy prontamente para volvernos a reunir y bendecir en nombre del Señor Jesús. Si usted no tiene dónde congregarse, acá estamos en Alajuela Centro, para que usted se pueda contactar con nosotros y bendecir el nombre del Señor Jesús. De mi parte, Dios me los bendiga y muchísimas gracias por sintonizarnos y estar en esta transmisión.